¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esas son las imágenes que ninguna madre, ningún padre desearía ver cuando confía a su hijo a una escuela, pensando en los valores y en los conocimientos que pueda llegar a adquirir para tener un futuro mejor. Sin embargo, hiela la sangre pensar que dentro de estos recintos, delincuentes en potencia, cobardes, llenos de complejos y falta de amor, pelean contra sus propios fantasmas, golpeando, vejando y abusando física y verbalmente de otros niños que consideran más débiles, haciéndoles su presente miserable y condicionando su futuro a perder incluso la vida por una golpiza o víctimas de suicidio. El joven agredido en este video es Luis Alejandro Osechas Carrillo, venezolano de 16 años y víctima de violencia física y psicológica por parte de 3 mal llamados compañeros de la raza negra, estudiantes de la Liberty High School en Kissimmee, en el centro de la Florida. Durante meses se burlaron. Le sometieron a maltratos a Luis Alejandro, a quien consideraban autista, aunque el joven solo padece déficit de atención. En él se ve a uno de estos inadaptados sociales golpearlo violentamente en el área de la sien, mientras que otro aplaude y el tercero lo graba. Esta vez, gracias a sus propias imágenes, este repudiable acto por el que se vanagloriaban se ha regado como la pólvora, poniendo en evidencia su profunda estupidez. La madre del joven, después de denunciarlo ante la escuela y ver que solo uno fue suspendido, pero que los otros 2 ya están de regreso a clase, han decidido hacerlo público. La escuela ha optado por el silencio, el hermetismo, y cuesta trabajo creer por qué no actúa con esa contundencia que una agresión de estas características merece. Y esa es la duda, si les importa más su imagen como colegio que el sufrimiento de una criatura que podría ser tu hijo o el mío. Solo en Estados Unidos, y quiero darte los datos porque me pareció extremadamente interesante, 282.000 estudiantes son atacados físicamente en las escuelas secundarias cada mes. Posteriormente, el 50% de los estudiantes han presenciado personalmente algún tipo de acoso en sus planteles y el 71% de los estudiantes reportan que hay bullying en su escuela. Los datos no deberían quedarse en el papel. Como sociedad, como medios, como padres, tenemos la obligación de ponerle freno y hoy en El Espejo ponemos nuestro granito de arena para lograrlo. Bueno, pues antes de presentar a mis invitados, quiero darles simplemente otros datos que me parecen extremadamente interesantes. 160.000 niños deben ir a la escuela todos los días por el bullying, no quieren ser hostigados, y el 15% del ausentismo escolar se debe precisamente al temor de ser intimidados en la escuela. Este es un tema que vemos todos los días, que nos está haciendo que pase casi desapercibido, hasta que cualquiera de esos niños pudiera ser el nuestro. Hoy quiero invitar a Merlin Carrillo, la mamá de este niño, que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de estar con nosotros. Buenas noches. Tenemos con nosotros a Orián Brito, periodista que ha seguido muy de cerca este tema. Ayer lo desarrollamos en la radio y nos pareció extremadamente oportuno repetirlo en este espejo. Que este programa tenga también esa labor social. Muchísimas gracias, Orián. Un gusto estar nuevamente acá. Y por supuesto, Rick Díaz, abogado, quien además es ex policía y quien es un experto también en estos temas. Muchísimas gracias, señor Díaz, por acompañarnos. Un gusto, buenas noches. Y quiero comenzar contigo, Orián, porque obviamente tú seguiste el caso. Claro. Cuéntanos un poquito en general. Bueno, la impresión indudablemente que sentimos todos al ver, independientemente de la nacionalidad, de lo que se dice en las redes, ver la agresión como se evidenció en esta forma, como un joven que fue a tomar agua le recibió un golpe prácticamente a traición, me sorprendió muchísimo. Hicimos todos los intentos para tener la versión de una madre que tiene solo 2 años de llegar aquí a Estados Unidos, que ya la vamos a escuchar y que sin duda creo que no se puede quedar así. Creo que es un hecho que tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, Orián. Y tú has dicho que lograste hablar con Merlin Carrillo, ya está con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, como te decía. Yo no quiero ponerme ni siquiera por un segundo en su piel. Yo tengo un hijo de 16 años y no quiero imaginarme cómo me sentiría y cuál sería mi reacción si yo veo unas imágenes como las que usted ha tenido que ver. Es verdad. ¿Se siente con las manos atadas, Merlin? Sí, yo necesito que alguien me ayude. Yo no veo que hay movimiento. Yo sé que se hizo viral, pero yo necesito la seguridad
y que mi hijo esté tranquilo. Y eso solamente se puede conseguir cuando se toman acciones, cuando se toman medidas. Rick, ayer en el programa estábamos hablando de que muchas madres como Merlín se sienten con las manos atadas. Tienen, por un lado, la situación de que los delincuentes, porque hay que llamarlos así, están en la calle, están de regreso en la escuela y su hijo no puede ir al colegio ante el miedo de una represalia. ¿Qué es lo que se puede hacer exactamente? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que Merlín pueda obtener esa garantía de que a su hijo realmente no le pase nada? ¿Cómo se establece una denuncia? Las manos no están atadas, ella me imagino que se siente así, pero créeme que no las tiene. Ella lo que tiene que buscar es un abogado en esa localidad que se destaca por ser un abogado honesto, agresivo, conocido en el tema, que quiera tomar el caso en contingencia con libre de cobro. Nosotros los abogados tenemos obligaciones de hacer horas de servicio pro bono y hay muchos abogados en esa área que se prestarían para este tema. Ojalá que no fuera para poder coger un reconocimiento público, sino más que nada por hacer una cosa humanitaria, que es lo propio en este caso. Armado con un abogado, y no será muy difícil ahí encontrar uno, ese abogado puede poner presión a la escuela para hacer varias cosas. Lo primero es sacar a los muchachos que participaron en el evento. Segundo, iniciar una demanda en contra del sistema escolar. Tercero, demandar no solamente al muchacho, el que agredió a su hijo, sino también los que participaron, porque esto fue un acoso en grupo. Insistir en la policía, en el Sheriff's Office o en la policía local, de que dediquen un oficial para dar presencia en la escuela, quizás para hablar directamente con los otros muchachos también, y como decimos nosotros, cantarle las 40, o sea, yo lo hacía en los años 80 cuando yo era policía, esto sucedía, yo llegaba, cogía a los muchachos, o el muchacho con los padres y los sentaba, y les hablaba. Hoy en día, desafortunadamente, ni los padres ni los muchachos respetan a la policía como en mis días. No sé qué tan eficaz sería, todavía pienso que algunos padres todavía tienen algún respeto por el sistema, pero hay una serie, como acabo de explicar, una serie de opciones, y creo que en combinación la madre con un tiempo, porque también tiene que ser paciente, esto es un proceso, ella no va a haber una satisfacción en 24 horas. Claro. El tema es el siguiente, Rick, que cuando tú ves estas imágenes y sientes que tu hijo está en peligro, Merlín se ha tenido que ir a un hotel, ha tenido que dejar su casa, su hijo ha tenido que dejar la escuela. Esos animales que estábamos viendo ahí, que te dan ganas de vomitar cada vez que ves este video, están nuevamente en la escuela. Eso es lo que es curioso. Merlín, ¿cuál fue realmente, en el momento en que llega a tus manos este video, cuál fue ese proceso y cómo reaccionó la escuela? Yo me enteré igual que el colegio una semana después, porque uno de los muchachos cometió el error de hacerlo viral entre los muchachitos de Liberty, y lo vio un adulto. Ese adulto llamó al colegio y como conocía a mi hijo, porque fue el jefe de mi hijo durante un mes, dio el nombre y por eso ubican a mi hijo. Desde ese momento, ellos me habían prometido expulsar a los muchachos. Meterlos presos es lo que hay que hacer, no expulsarlos. No, es que yo pensé que eran cosas de muchachos. No. Pensé que era una cosa sencilla, pero cuando yo vi el video, yo me iba a morir. Claro. Porque yo no sabía que era tan fuerte. Yo no sabía que eso era así y yo inmediatamente le dije a los policías, yo voy a poner cargos contra ellos. ¿Y contra la escuela? Bueno, yo no quedé conforme con nadie, ni con la escuela, y estoy esperando que hagan algo y que los pongan presos para yo sentirme tranquila. ¿Cómo está Mientras tu hijo? no haya un freno, esto va a repetirse. Así es. Exacto. Eso es lo más Y preocupante. mientras no haya un castigo, que los mismos muchachos digan, esto no lo vamos a hacer más, esto se va a repetir. Sí, señor. El problema es que tu hijo es el que es la víctima y sigue siendo la víctima. O sea, después de descubrirse la agresión, claro. Orián, el tema es que tu hijo sigue siendo la víctima. Y el colegio, lejos de tomar una medida contundente y expulsarlos y tomarse las garantías de que a tu hijo no le pase nada, sigue protegiendo a esos individuos. ¿Cómo se encuentra tu hijo en este instante? Con miedo.
Mira, ¿tú sabes cuánto yo he luchado y cuántos años he luchado para que mi hijo tenga autoestima, para que mi hijo, todas las semanas, todos los miércoles yo iba con el neurólogo, con el psicopedagogo, para ayudarlo en su proceso de lo de déficit de atención, porque él ni siquiera podía leer. O sea, y ese muchacho en un minuto le quitó todos los años que yo trabajé para que todo estuviera bien. Y no era la primera Y, vez. No. y no era la primera vez, fueron 3 veces. ¿Por qué tu hijo no te lo había querido decir? Aparte de su miedo, porque la verdad que eran 3, la verdad que él no me quiere preocupar. Yo estoy en remisión de cáncer. Exacto. Él no me quiere preocupar, él sabe, porque sus hermanos le dijeron que yo debo estar tranquila, que yo debo no tener tanto estrés, todas esas cosas. Él me cuidó hasta cuando estaba más chiquito, que antes de que viniéramos para acá, en toda la enfermedad. Él me cuidaba, él se cortó el pelo, él contaba las quimios para atrás. Mami, nos faltan 20, mami, nos faltan 15. Claro. Y viene ese muchacho a dañarnos la vida porque parece que fuéramos nosotros los que golpeamos, porque nosotros salimos del colegio, nosotros salimos de la casa, nosotros no tenemos una vida normal, no tenemos la rutina que teníamos. O sea, estamos trastornados, somos nosotros, no ellos. Señora Merly, usted ha informado que él está ahora en un nuevo colegio, uno más pequeño. ¿Cómo ha sido ese proceso ahora en este nuevo colegio para él? Bueno, la verdad que tiene poquito tiempo en el colegio, pero lo han tratado bien. Qué bueno. Y como hay menos alumnos, es más fácil el aprendizaje. Merlin, usted es inmigrante, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio vino a este país, ha seguido las reglas, tiene a sus hijos en un colegio como usted muy bien ha indicado. A veces los inmigrantes o las personas que llegamos aquí no todos conocemos el sistema, cómo funciona el sistema, ni tampoco tenemos los recursos de repente para contratar un abogado y nos sentimos que no tenemos derechos frente a esos salvajes, a esos inadaptados sociales que lo hacen una y otra vez, que posiblemente en sus casas pues o no lo sepan o les importa un santísimo bledo, porque esa es la otra realidad. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted sintió esas dudas en algún momento? ¿Pensó en no hacer nada? No, es que yo inmediatamente fui al colegio 1.000.000 de veces, porque fui muchas veces y tengo mucha gente que sabe que fui. Luego fui a la policía porque yo quería hablar con el sheriff, pero me dijeron que no me podía atender. Pedí el informe de la policía para ver qué habían hecho y luego me puse a buscar abogados. Todos me dijeron que no, todos. Yo no recibí apoyo en ese momento. Yo no sabía qué hacer. La emergencia mía fue, no vas más, porque si ellos no van a hacer nada, tú no puedes ir más. Claro, claro. Merlin, el grave problema que tiene esto, y ahí deberían cambiar de alguna forma las leyes, es que hasta que no ocurre una desgracia mayor, hasta que no se le hace un daño permanente o semipermanente, no se considera un delito que sea punible, es un misdemeanor, lo que llaman un misdemeanor. Vamos a hablar de esto con nuestro abogado y nuestro experto en solo instantes. Estábamos comentando con Orián y estás escuchando también a Merlin. Es realmente triste que un padre se tenga que ver en esta situación donde no sabe a quién recurrir y tenga que dejar su propia casa, tenga que dejar su propia escuela. Y yo le estaba diciendo que a veces es incluso el sistema, cómo está creado este sistema de que hasta que no te hacen un daño permanente o te matan, no se toma en consideración que es un daño mayor. Bueno, primero ella no está a la deriva. Ustedes tienen mi teléfono allá en la emisora y ella puede por eso quisimos juntarlos, Rick, porque estos programas a veces tienen que tener un significado. Yo te entiendo y te agradezco, pero no quiero convertir este discurso en una solicitación para un caso. Pero ella me puede llamar y tiene la certeza de que yo la ayudaré a conectarse con un abogado responsable, competente y agresivo en esa comunidad. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer que no hemos hablado. Por ejemplo, hay una legislación, o sea, hay un alcalde, hay un consejo, hay que poner presión legislativa sobre sus políticos que funcionan en ese distrito político.
hay que ponerle presión al sheriff, hay que hacer una demanda civil. Hay muchas cosas que ella puede hacer. Yo sé que sin haberse podido sentar con un abogado y conocer sus derechos, pues se siente completamente desamparada. Rick, ¿usted recomienda una demanda contra estos chicos, a pesar de ser chicos menores? ¿Y recomendaría 100%. recomendaría una para la escuela? 100%, porque sabes que son muchachos, right? Pero tú le metes una demanda ahora y vas a un juicio y logras un fallo monetario en su contra que los va a perseguir por 21 años. Perfecto. Ni ellos quieren eso, ni los padres tampoco. Luego le puedes embargar el salario. No se pueden declarar en bancarrota porque desafortunadamente, como es un acto intencional, no es descargable la bancarrota, le arruinas el crédito, tendrán que pagarlo algún día. Si tiene un salario, le puedes embarcar el 25% del salario. Puedes demandar a los padres si se puede demostrar que los padres tenían conocimiento de que había que esto era una situación que había sucedido previamente. Los padres no tomaron medidas. Puedes demandar al sistema escolar. Una de las cosas que yo le recomendaría a la señora, lo que le pasó a su hijo me pasó a mí cuando yo tenía 10 años y yo vivía en España y era flaquito, chiquito, indefenso, lo demás. Me pasó lo mismo. Como decía en España, unos gamberros me asaltaron y mis padres, que no tienen muchos recursos económicos, y yo se los recomendé a la señora, pues yo empecé tomando artes marciales. Y sí, porque lo de la otra mejilla no funciona mucho. Ayer estábamos hablando con una psicóloga que era muy interesante lo que estaba diciendo, pero yo no creo que en estos casos el peace and love funcione demasiado, o sea, sin querer hacer apología de la violencia. No te creas. No, yo te garantizo a ti que si el hijo de él ellos tienen los recursos económicos, quizás algún instructor de artes marciales que le toque el corazón, que le pueda dar clases, yo le digo que después de un año, que sí. El autoestima de ese muchacho, por supuesto, su organización, su manera de poder pensar y reaccionar más rápido. Sí. Yo fui policía por 10 años y el entrenamiento fue espectacular, pero yo creo que mis 10 años previos en artes marciales me ayudó mucho a entrar a la policía y a poder ejercer después. Ahora yo pregunto algo, abogado, disculpe que lo interrumpa, porque la Junta Escolar simplemente responde, eso fue en octubre, ya nosotros tomamos medidas disciplinarias. La Junta Escolar no debería decirle a la madre de la víctima, en este caso a la señora Merlin, ¿qué medida tomaron? No tiene el derecho ella de saber cuál fue la medida que tomaron. ¿Cómo que por privacidad? No le informan a ella, siendo parte de esta situación. Ellos hasta cierto punto tienen razón y otra no. Normalmente, como al ser un sistema escolar público, pues todo bajo el estatuto es público, pero los estatutos públicos también protegen ciertas cosas cuando se relatan a menores de edad. Pero les aseguro que en una demanda civil van a tener que entregar. Pues ojalá y tome esa decisión. Desde aquí la vamos a empujar para que tome esa decisión. Y hay otro punto que yo quisiera hablar con todos aquí en la mesa. Y es un tema que no se menciona porque es delicado. Porque cada vez que alguien hace desde un medio de comunicación una declaración como la que yo voy a hacer ahora, es interpretada como que eres un racista. ¿Saben ustedes? No es ser racista, es ser realista. Esta semana ha habido 4 o 5 incidentes en escuelas de Broward y de Miami. En todas ellas han sido eventos entre jóvenes de color. Yo no estoy hablando del color de la piel, estoy hablando del germen de la violencia en las familias, el desapego, el desamor, cosas que sí tienen que ver directamente con este núcleo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser un joven blanco agredido por 3 jóvenes de color, hubiera sido un joven de color agredido por 3 jóvenes blancos? No, yo creo eso lo hablamos previamente, yo creo que eso es una pregunta casi retórica. A estas alturas, yo creo que cualquier persona honesta, con 2 dedos al frente, entendería que por H o por B, y el problema que tenemos es que cuando una persona habla estas cosas, dice, no, él o ella es un racista. No, estamos hablando de la realidad. Exacto. Si esto hubiera sido al revés, créeme que allá arriba, aquí en Miami, quién sabe más dónde estarían las banderas afuera, los carros incendiados, los negocios cerraron, la policía en doble guardia. Es una realidad, o sea, no podemos, pero cuando tú lo dices, la gente piensa que tú eres racista. Yo, por ejemplo, yo fui policía y honro al militar. Y yo digo, una persona que se arrodilla a la bandera no está respetando el país. Eso no tiene nada que ver con color de piel, con raza, abogado, con género, si blanco-negro. Esa es la bandera nuestra, la bandera americana. Entonces, pero si yo digo que es irrespetuoso
arrodilla la bandera y dice, no, Rick Díaz es un racista, es un republicano. Bueno, vamos a tener que ir a una... En este tiempo de programa me gustaría escucharla a usted, me gustaría que me diga qué piensa hacer. El lunes me contactó un grupo de abogados y ellos me prometieron ayudarme pro bono, como acaba de decir el señor allí, para tomar las acciones que son justas, lo que corresponde. No son justas, señora Merlin. Disculpe que le interrumpa, esos muchachos todavía están en clase y puede haber otra víctima. Y usted me informaba que aparentemente el muchacho hizo un Insta Live burlándose de lo que había ocurrido. A mí me parece eso muy grave. Sí, y todo el mundo lo tiene, mucha gente lo grabó. Es decir, no aprendió la lección. O sea, no solo no aprende la lección, sino que además se jacta, se burla de todo eso. Déjenme decirles una cosa, eso está en el ADN de un delincuente. Esto no es un jovencito gamberro, como nos decía Rick, o es una pelea a las afueras de clase, como podría pasar cuando éramos niños. Esto está en el ADN de posibles delincuentes. Merlin, quisiera mandarle un abrazo inmenso de parte de todos nosotros. Decirle que personalmente yo también estoy acá, en lo poquito que yo pueda hacer, cuente conmigo, cuente con este programa, cuente con esta emisora. Le queremos agradecer mucho que sea tan buena madre, le queremos agradecer además que usted haga la diferencia, porque normalmente hay otra cosa que es importante, y es que estos jóvenes de alguna forma sufren desamor en sus familias, están llenos de odio y lo único que hacen es pagarlo con las personas que son mucho mejor que ellos. Así que muchísimas gracias por ser la mamá que usted es.